¿Qué tal, mis amados hermanos? Tengan una excelente noche. Sean bienvenidos a casa MCI Leeds Cancún. Dios les bendiga. Les pido ahí que en sus lugares, ahí en sus hogares, puedan ver, acompañarme en la palabra de Dios, ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y la palabra de Dios dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es necesario que lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros lleguemos a escuchar hoy a través de la palabra de Dios, lo podamos nosotros llevar a cabo y ser idóneos para enseñar a otros. La realidad de todo esto es que el conocimiento no se quede solamente estancado, sino que nosotros podamos reproducirlo y llevárselo a aquellos que lo necesitan. Hay personas en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros vecinos. Hay personas que necesitan escuchar un mensaje de salvación y tú y yo debemos de ser esas personas idóneas para llevar el buen mensaje de salvación. Así que pasamos al tiempo de la palabra sin antes orar. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos dejas de estar aquí y poder ministrar tu presencia. Amado Dios, que podamos estar prestando oídos a tu voz, a tu palabra, y que lo podamos retener y guardar y atesorar. Y asimismo, amado Dios, podamos llevarlo por obra, compartiéndolo con aquellos que lo necesitan. Te honramos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este servicio de doctrina. Jueves, es un gozo estar con ustedes, pudiendo compartir esta palabra. Sabemos que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, entonces sabemos que esta palabra que Dios nos ha dado es para ponerla por obra. Les damos la bienvenida a esta transmisión y nos gozamos que se puedan unir a nosotros para que el Señor pueda seguir instruyendo. Amén. En este día nos va a tocar compartir el tema de cumplir con la gran comisión. Antes de comenzar vamos a orar para dar inicio. Amén. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú tienes la autoridad y el control de toda situación. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias porque sabemos que tú nos has capacitado, porque tú nos has llamado, Señor, porque tú nos das instrucciones precisas para poder hacer tu voluntad perfecta y agradable. En el nombre de Cristo Jesús ponemos nuestras vidas, Señor, ponemos nuestros trabajos, Señor, pongo la vida de mis hermanos, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, a nuestro pastor Rubén, Señor, bendícelo, Señor, síguelo usando, Señor, síguele dando dirección, Señor, para dirigir a tu iglesia. Bendecimos a aquellos, Señor, que están fuera de Cancún, Señor, te pedimos que tú seas trayéndolos con bien nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos que esta palabra, Señor, tú nos la das, Señor, para poder edificar a tu iglesia. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este tema se llama cumplir la gran comisión, como les decía. Y antes de entrar en materia, vamos a saber qué es una comisión. Hemos escuchado, por ejemplo, que en algunos lugares de gobierno dicen el comisionado de la paz, ¿verdad? Es alguien que está enviado a hacer una instrucción precisa, una labor. Y para realizar esa labor tiene que tener una capacitación. Cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos recibido de boca de Jesús la instrucción que tenemos que seguir y tenemos que saber cómo llevarla a cabo. Debemos estar conscientes que todos estamos capacitados para llevarla a cabo. Nosotros sabemos que Jesús dio esas instrucciones precisas porque tenía planes y propósitos para nuestras vidas y para la gente que no conoce, así como nosotros en algún momento no conocíamos. Vamos a Mateo 28, 19 y 20, en donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo muchos lo conocemos y sabemos de lo que se trata, y aquí Jesús nos da una instrucción. Y en el título, antes de comenzar todo esto, en el capítulo 15 dice la gran comisión, que es lo que estábamos hablando.
dice, Jesús da una instrucción, no es una opción, si quieres o puedes o tienes tiempo o tienes ganas. Y la razón es que Él nos está dando la autoridad. Antes de este versículo, Él estaba con sus discípulos y cuando los discípulos lo ven, se asustan porque Jesús había resucitado y lo reconocen como Dios. Entonces Él les dice, así como a mí el Padre me dio autoridad, a ustedes también les estoy dando esta autoridad. Y con esa autoridad que me ha dado, entonces yo les envío. Y dice, id por todo el mundo, y es cuando les da la instrucción. Entonces dice la palabra que Él nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin, cuando cumplamos esto. El objetivo de esta enseñanza es conocer las herramientas que tenemos para poder llevar a cabo esta labor, con la guianza del Espíritu Santo, para poder presentar a Jesús como el Salvador. Sabemos que nosotros somos portadores de la gloria del Señor y portadoras de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, el propósito es que nosotros aprendamos a cómo compartir la palabra y sepamos usar las herramientas que tenemos para poder hacerlo. Amén. Entonces, dice, y también el propósito es que las personas conozcan a Jesús, conozcan al Salvador, que podamos presentarles a Jesús el Salvador, el que nos da la vida eterna a través de su sangre preciosa, y decirles que el regalo de la salvación está al alcance de todos, por cuanto nosotros reconocemos a Jesús. Nosotros teníamos una vida pasada, así como ellos, y también nosotros tuvimos esa oportunidad. Vamos a Efesios 1, del 3 al 5. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad del Señor que a nosotros nos hayan compartido, que hayamos llegado a sus pies, que nos hayan presentado el Evangelio. Pero todo esto fue desde antes que nosotros estuviéramos en esta tierra. Él ya nos tenía preparado este regalo. Dice, ¿recuerdas cómo y quién fue el que te presentó el Evangelio? Yo les voy a comentar, en mi caso yo lo comenté la vez pasada, fue una persona, una clienta que iba a donde yo trabajaba, y las veces que ella llegaba, siempre nos decía, y Jesús por aquí y Jesús por allá. En ese tiempo no conocía la palabra, entonces para mí era como que muy tedioso. Y yo junto con mi compañera éramos así como que, ay, nos viene a compartir otra vez de la palabra. O sea, ni siquiera nos interesaba, pues, no queríamos. Hasta que llegó el momento en el que ella llegó en el justo momento para compartirme, para compartirme de la palabra y para mostrarme el amor de Dios, para explicarme de lo que se trataba y para que yo tuviera ese entendimiento de aceptar a Jesús. Entonces, así como a mí, así como a ti, Dios usó a alguien para acercarte. He escuchado testimonios, escuché una vez un testimonio de una persona que me dijo, yo vivía cerca de la iglesia, entonces yo escuchaba las alabanzas y todo, y yo tenía una vida muy desordenada. Y un día yo estaba cansada de esa vida y se me ocurrió, así me dijo, se me ocurrió ir. Llegué y pregunté, ¿puedo pasar? Sí, adelante, y empecé a escuchar y se convirtió. Hay casos que pueden suceder así, otros casos que es por la familia. Y yo recuerdo, hace un tiempo yo recordaba que cuando yo era pequeña, yo iba de vacaciones con mi abuelita al pueblo de donde ella era, de donde era mi papá. Entonces, yo no me acordaba, nunca lo recordé hasta hace poco, que a mí me gustaba ir a casa de mi tía porque enfrente había un templo. No recuerdo la denominación, no recuerdo nada. Lo que sí recuerdo es que yo iba y yo me cruzaba la calle, yo pedía permiso, no me querían dejar porque pues éramos católicos, pero yo como niña insistía y me dejaban ir, y yo iba a la escuelita bíblica. No lo recuerdo, pero yo estoy segura que ahí me hicieron confesar a Cristo. O sea, yo hice la oración de confesión muy pequeña, aunque no lo recordaba. Y al paso del tiempo, ahora que yo ya estoy en los caminos, pues me acordé y le comenté a mi esposo, oye, fíjate que yo de niña ya había confesado a Cristo, estoy segura.
porque a mí me gustaba ir ahí por los niños, por la convivencia, por los cantos, porque nos daban escuelita y todo, pero realmente era una forma de evangelizar y Dios, pues el Señor me alcanzó desde ese tiempo y yo no me acordaba. Entonces, el Señor hace que nosotros podamos conocerlo de maneras que nosotros no nos imaginamos. Dice, ¿recuerdas cómo y quién fue quien te compartió? Pues ahora es lo mismo que nosotros hacemos o queremos hacer, compartir esa palabra que te cambió, acercarnos a quien vemos o sabemos que tiene necesidad. Solemos poner obstáculos, no sé qué decir, no sé cómo decirlo, tal vez no sé leer, no entiendo, etcétera. Pero hay herramientas útiles que podemos usar y acordémonos de cuando Moisés le decía al Señor, pero Señor, ¿cómo me vas a mandar? Es que yo no sé hablar, ¿cómo lo voy a decir? Y no, Señor, yo no puedo. Y el Señor le decía, tú vas a ir y para eso te voy a ayudar. Usó a la vida de Aarón para poder apoyar a Moisés. En nuestro caso hay herramientas que podemos usar y una de esas es la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar conscientes de lo que vamos a hablar. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tengo que conocer la palabra. Mientras más leo, más aprendo, ¿verdad? Mientras yo más conozca de la palabra, no puedo presentar a un Dios salvador si yo no lo conozco, si yo no sé su carácter, si yo no sé cómo Él actúa. ¿Y cómo puedo saber cómo actúa? Por medio de la palabra. Esa es la única manera. Dice, esto me va a ayudar a recordar esa palabra que va a ser de bendición, primero para mí y después para los que me rodean. No puedo leer, bueno, conocimos el caso de una hermana que nos decía que a ella le gustaba mucho y tenía tiempo de conocer de la palabra porque incluso nos compartía dónde asistía, pero nos decía, hermana, pero yo no sé leer. Imagínense, entonces al principio nuestra buena intención es, le damos clases para que aprenda, ¿verdad? Pero como ya era una señora grande, sí era un poquito complicado, tenía sus cosas que hacer en la casa, entonces se nos ocurrió que podía escuchar la Biblia. Es que hermana, yo no me puedo aprender la Biblia y no puedo compartir porque yo no sé la palabra, porque no sé leer. Y se nos ocurrió y dijimos, ¿sabe qué, hermana? Hay una aplicación en la Biblia que es para escucharla. Usted la aprieta aquí y entonces en vez de leerla, la Biblia te la leen. Y decía, ¿en serio? Sí, y se la pusimos y la hermana empezó a escuchar la Biblia. Al tiempo, siempre que le decíamos a esta hermana, ore por las ofrendas, no sé orar, y hermana, ore por esta necesidad, no sé orar, y nunca quería orar. Pues no tiene mucho tiempo que la volví a ver y a saludar, y me sorprendió mucho su corazón dispuesto porque oraba conforme a la palabra. Decía, hermana, wow, me gozo con su vida porque sé que eso Dios lo está haciendo. Pero si nosotros no conocemos de la palabra, ¿cómo la vamos a compartir? Hay muchos métodos en los cuales nosotros nos podemos capacitar. Amén. Y también, por ejemplo, el repasar un versículo, el leer las historias de la Biblia. Siempre cuando nosotros querramos aprender más de la palabra, en la Biblia vamos a encontrar historias que nos van a instruir o instrucciones nos va a dar el Señor a través de a veces vas a leer algo y dices, bueno, voy a leer esto. Tú no tienes la intención tal vez de que Dios te hable, pero siempre Dios te va a hablar. Entonces, mientras más leamos, más vamos a conocer, y mientras más conozcamos, más esa palabra va a poder fluir para cuando nosotros vayamos a compartir. Otro punto, el segundo punto es conocer los versículos que nos hablan del arrepentimiento, de la salvación. Son versículos clave cuando comienzas a compartir. Nosotros, por ejemplo, yo les voy a comentar una anécdota. No podemos ser muy radicales ni podemos ser muy, ¿cómo se puede decir? Muy tajantes. A nosotros nos tocó que nos compartiera esta persona, pero luego iba otra persona a la casa que era mi conocida y platicaba con nosotros y ella conocía de la palabra. Me conoció por medio de mi esposo. Y un día nosotros
no nos congregábamos totalmente. Nos compartieron, pero hubo un tiempo que no nos congregábamos. Entonces ella sabía que nos habían compartido la palabra porque todavía no estábamos firmes, y llegó, y mi esposo tenía un ídolo, tenía una imagen en la casa, y lo primero que llegó a decirle fue, no, es un demonio, tíralo, pero en una forma agresiva. Y obviamente pues mi esposo no le agradó la manera, se enojó y me dijo, oye, es que así no se hacen las cosas, yo no entiendo por qué ella vino de esa manera. Le dije, bueno, porque ella está defendiendo algo que sabe que realmente no deberíamos de tener. Me dice, sí, pero no es la manera. Entonces tenemos que tener ese conocimiento de cómo decirles las cosas para que ellos puedan entenderlo de una manera en la que no sientan que somos agresivos, porque la palabra de Dios no es para contender. Y dice, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un versículo clave, un versículo que todos nos debemos saber y podemos compartir para poder dar ese mensaje. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que va a convencer, no nosotros. Nosotros podemos decir muchas palabras, pero si el Espíritu Santo no nos respalda, la persona no lo va a entender. Al contrario, se va a poner ahora sí que agresiva, o tal vez hasta nos puedan correr de sus casas, porque luego pasa, ¿verdad? Que vas a compartir y te dicen, no, ya no quiero, o ya no puedo, o mejor, miren, otro día, ¿no? Entonces, otro versículo clave está en Romanos 10, del 9 al 13, dice que este es muy importante, porque aquí es donde partimos para explicarles el por qué tienen que confesar a Cristo. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Entonces, este es un versículo que también nosotros debemos de conocer. No nos vamos a aprender toda la Biblia, ni tampoco vamos a llegar a contarles todas las historias, pero las básicas sí. Entonces, ya tenemos una, la palabra; la dos, conocer la palabra, los versículos clave. Número 3, tu testimonio personal. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos de ser cuidadosos en todo tiempo, dar buen testimonio. Muchas veces, sin hablar, con solo ver tu comportamiento, las personas se interesan en lo que está pasando contigo. ¿Cuántas veces no se ha acercado a alguien y te ha dicho, ¿qué hiciste? Porque eres diferente. O nosotros mismos hemos conocido personas que conocíamos de una manera y ahora son de otra, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que también podemos evangelizar. Conocimos a una persona pues que partió con el Señor hace un tiempo, y esta era una hermana que había impactado nuestras vidas y que siempre nos llamó la atención y siempre nos gozábamos de verla. Esta hermana había llegado de Veracruz, era de Veracruz, y venía a visitar a su hija. Y siempre nos pedía que oráramos por su hija, porque su hija no es convertida. Entonces, esta hermana era una hermana ya grande. Era una hermana que le había dado una embolia y había quedado paralizada de medio cuerpo. Su manita no la podía mover, arrastraba los pies y la carita se le iba de lado. Pero era una hermana que amaba tanto al Señor que no le importaba su condición. Ella todos los días, aún aquí en Cancún, que no era el lugar donde ella vivía, ella mandaba hacer unos flyers chiquitos, unos cuadritos, en donde tenía todos los versículos que tenían el plan de salvación, y andaba en la calle y se lo daba a la gente y le decía, Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama. Y para nosotros era impactante, porque aún en su dificultad para caminar, para hablar, para moverse, ella todo el tiempo perseveraba. Y aunque no pertenecía a nuestra iglesia, llegaba a nuestra comunidad. Y era un gozo, era la primera en llegar.
Y de repente, hermana, yo no tengo esta alabanza, ¿me la puede dar? Y se la dábamos. Y siempre nos cantaba coritos y siempre estaba contenta la hermana. Lamentablemente su partida fue de una manera muy, muy terrible porque fue un accidente, pero nosotros sabemos que está con el Señor. Amén. Sabemos que el Señor la recibió porque ella era una mujer que era de oración y bendecimos su memoria porque ella nos enseñó la manera en cómo de verdad hay una estrategia para poder evangelizar. Y su testimonio, híjole, no solamente aquí en Cancún, sino también en Veracruz, me decía su hija, usted no se imagina cuánta gente llegó a su funeral. ¿Por qué? Porque ella daba buen testimonio, porque la gente la conocía y sabían que ella predicaba la palabra. Y el accidente que le pasó fue que salió a predicar la palabra y pues la atropellaron. Pero ella cumpliendo con el Señor y nunca se dejó de caer. Ella decía, yo aunque esté como esté, yo tengo que salir a dar el mensaje de salvación. Wow, se imaginan, nada la detenía. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que pensar, Señor, ¿cómo me quieres usar? A lo mejor no tengo que hablar, pero con mi comportamiento. Platicábamos ayer en la comunidad y decíamos, ¿cuántas veces no hemos visto a un carro con un pescadito? Y lamentablemente así es, nos decía el hermano Onésimo el día domingo, muchas veces hacemos que el nombre del Señor sea vituperiado. ¿Por qué? Porque vamos con un pescadito en el carro, pero vamos diciendo groserías a los que están adelante de nosotros. Ese es nuestro testimonio. Y por muchas cosas similares, mucha gente no quiere recibir la palabra o dice, no quiero, ¿para qué? Entonces, se trata de poder compartir esa palabra. Y la 4 es no dejar a un lado tu comunión personal. Volvemos a lo mismo. Si hablamos de la palabra y no tuvimos un tiempo de lectura de la palabra, si no tuvimos un tiempo de ayuno, de oración, de adoración, va a ser un poco complicado que el Espíritu Santo pueda usarnos. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer, lo puede hacer, pero nosotros tenemos que estar confiados en que hemos hecho las cosas bien y que todo lo que vamos a hacer va a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando tenemos una vida espiritual y nos dejamos guiar, el Señor lo hace. Estamos apercibidos a las necesidades que hay a nuestro alrededor y es ahí cuando la palabra hace su obra. ¿Recuerdan cuando el etíope iba, verdad, en camino y se le acerca a Felipe? Pero Felipe no se le acercó porque se le ocurrió. Felipe se le acercó porque el Espíritu Santo le dijo, emparejate ese carro. Y Felipe obedeció. Entonces, si nosotros tenemos comunión, vamos a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar las estrategias para poder compartir. Toda palabra cumple su propósito si nosotros nos dejamos usar, porque no hay nada que el Señor no pueda hacer. Para Él no hay nada imposible. Él conoce las necesidades de los que están alrededor, pero si hay un corazón dispuesto a compartir esa palabra, el Señor va a usar esa vida. Tenemos que tener en claro que en cualquier momento, en cualquier lugar, el Señor puede darnos una instrucción y tenemos que tener ese corazón dispuesto a obedecer. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Las cosas que van a suceder no las vamos a hacer nosotros. Es la palabra que salga de nuestra boca, pero la palabra que sea guiada por el Espíritu Santo y que llegue hasta lo más profundo del corazón. Esa es la que va a convencer de juicio, de pecado y de justicia. Tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios de amor, de misericordia, y ese es el que tenemos que enseñar, ese es el que tenemos que compartir, ese es el que tenemos que vivir diariamente para que nuestra vida pueda ser útil para Él. Una iglesia que lleva a cabo la gran comisión es una iglesia fortalecida. Ese es el beneficio que nosotros tenemos como iglesia al compartir la palabra. Es una iglesia que recibe bendición, que está fortalecida
porque ha entendido su propósito. Nosotros no fuimos hechos iglesia solamente para venir a recibir, o para cantar, o para danzar, o para, muy independientemente de esas cosas que también edifican, fuimos hechos iglesia y somos llamados a anunciar las buenas nuevas del evangelio. Ese es nuestro propósito. Eso es, cuando alguien te pregunta, es que no sé cuál es mi propósito, yo sí lo sé. El Señor te creó para anunciar las buenas nuevas. No tienes una vida vacía, no tienes una vida sin propósito. Amén. Dice, se edifica sólidamente en Jesús. No es rebelde ni perezosa, más bien la usa Dios para bendición y al mismo tiempo bendecida por ser obediente al mandato de Jesús. Si tú quieres recibir bendición, vas a poder cumplir esa comisión y no hay nada que te lo pueda impedir. La iglesia que comparte el evangelio refleja ante el mundo el verdadero amor de Cristo. Recordemos que si Dios nos pone en este lugar con ese propósito, es porque hay alguien que necesita esa palabra. No es solamente porque a Dios se le ocurrió o porque Dios no tenía nada que hacer, no, es porque algo quiere hacer con nosotros y algo quiere hacer con los demás. Y va a usarnos a nosotros a la medida que nosotros dispongamos ese corazón. Amén. Entonces, en Romanos 8:19 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todos aquellos que están afuera, que no conocen a Dios y no saben por qué están viviendo las situaciones que viven, realmente quieren una esperanza en su vida. Quieren tener algún propósito, quieren saber para qué fueron creados. Hemos escuchado testimonios de gente que aún con dinero, con fama, con fortuna y todo lo que puedan tener, no saben su propósito. Hace poco me comentaban de un caso de una mamá y una hija que se habían suicidado. Primero se suicidó la hija y después se suicidó la mamá. Y la mamá se suicidó de la misma manera y en el mismo lugar que la hija. Un caso muy terrible. Y platicando con la persona que me lo comentaba, me decía, tenían todo. Ella tenía carro, una buena casa, dinero, bueno, viajaba, iba a Estados Unidos de aquí para allá las veces que quería. Y me decía, y yo le decía, es que no lo tenía todo. Realmente le faltó lo más importante, conocer al Señor. Que alguien le presentara el evangelio tanto a ella como a su hija. Y como ese caso podemos escuchar muchos más, ¿verdad? De gente que realmente está anhelando conocer la palabra y que a veces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese arrojo, ese valor, esa valentía de si saber un caso así, ¿sabes qué? Tenemos que compartir la palabra porque Dios nos va a demandar eso. Si tú piensas que no todos tienen esa capacidad, estamos pensando mal, porque realmente a todos el Señor nos ha dado una palabra. Y quiero terminar con esta palabra que Dios te quiere dar en esta hora, para que tú sepas que realmente Dios ha puesto la mirada en ti. Amén. Vamos a Jeremías 1:10 y esta palabra dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El enemigo no quiere que otros conozcan de la palabra, pero el Señor te ha dado la autoridad para derribar esas fortalezas, para pudrir esos yugos a través de la oración, a través de la palabra. Y si tú tienes un corazón dispuesto, aún en tus limitaciones, tal vez monetarias, tal vez físicas, no lo sé. Si tú tienes un corazón dispuesto, el Señor lo va a hacer, porque Él te ha dado esa autoridad. Recuerda que decía en Mateo 28:19-20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dice que nosotros les enseñemos eso que nosotros hemos aprendido. Así como un día alguien vio tu necesidad, te compartió la palabra, oró por ti, así como algún día alguien se ocupó en ti,
te consoló, te dio su hombro para que lloraras, así también ahora tú lo tienes que hacer. Y no puedes decir que no sabes cómo y no puedes, porque sí puedes y sí tienes cómo. Ahora no falta quien tenga un celular, quien pueda compartir un mensaje de salvación a un amigo que lo necesite, porque sabemos de quienes lo necesitan y Dios pone en nuestro corazón. Seamos diligentes y pongamos este llamado, ¿verdad? Pongamos este llamado en manos del Señor para que Él pueda usarnos y para que Él pueda hacer esa obra todos los días en nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para poder compartir la palabra. Venía a mi mente la palabra que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos en Cristo y compartimos la palabra, estamos haciendo bien y Dios va a tomar el control de todo. El día que ya no estemos en este lugar, se acabó todo para nosotros, los demás siguen. Entonces, seamos diligentes y pongamos esta palabra por obra. Amén. Vamos a orar para despedirnos, para terminar este servicio, perdón. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú pones en nuestros corazones. Gracias porque has permitido que analicemos la tierra que tenemos, cómo está nuestro jardín, Señor. Lo hemos limpiado con tu palabra, Señor. Hemos sido diligentes, Señor, para preparar cada corazón, Señor, para poder dar ese fruto. También, Señor, hemos examinado la semilla que ha caído en nuestro corazón, esa palabra como ha sido implantada. Queremos ser diligentes, Señor, y poner por obra cada palabra que tú nos das. Queremos ser obedientes, Señor, y llevar a cabo esa gran comisión, Señor, como tú quieres, Padre. Úsanos, Señor. En nosotros pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que podamos, Señor, estar apercibidos a lo que tú quieres hacer en nosotros y lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo sea guiando cada palabra, recordándonos, Señor, lo que hemos aprendido. Recordándonos, Señor, que te queremos agradar. Que no desviemos la mirada ni a la derecha ni a la izquierda. Que no hayan afanes, Señor, que nos quiten, Señor, esa palabra que tenemos que compartir. Que el fruto, Señor, sea 100 por 1, Señor, en cada uno de nosotros. Y que tu iglesia sea fortalecida, Señor, a través de la palabra. Que tu iglesia pueda estar en unidad, Señor, trabajando para tu obra, Señor, y haciendo, Señor, realidad ese propósito en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú conoces nuestros corazones, Señor, porque para ti, Señor, nada hay imposible, porque tú, Señor, eres el soberano, eres el gran yo soy, eres el milagroso, eres el misericordioso, eres el fiel, el Shaddai. Tú, Señor, nos has dado estas promesas, Señor, y mientras tengamos aliento de vida, Señor, permite que podamos cumplir, Señor, con este llamado. Gracias porque por tu misericordia podemos abrir los ojos cada día, Señor, y poner por obra tu palabra. Agradarte, Señor, adorarte, Señor, ser unos adoradores en espíritu y en verdad que cumplen cada día, Señor, con lo que tú nos has encomendado. Te damos gracias por esa preciosa palabra que tú nos das. Te pedimos que nos dejes atesorarla, Señor, que nos permitas, Señor, continuar con tu obra, así como tú lo hiciste. Gracias te damos por las herramientas que nos das, Señor, por las capacidades que nos das y por las limitaciones que nos has dado también, Señor, porque esas hacen que nosotros busquemos cada día más de ti y que seas tú el que obre por medio de tu Espíritu Santo y no seamos nosotros, ni nuestros pensamientos, ni nuestras palabras. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bella palabra fue la que nos compartió nuestra hermana Leti el día de hoy. Ahí en sus hogares les invitamos para que puedan seguir permaneciendo conectados con nosotros. Nuestras actividades son las siguientes, como breve anuncio. El día 24 de este mes de septiembre, sábado 24 a las 7:30 de la noche, tendremos nuestra noche mexicana. Así que están invitados todos para que podamos tener una noche de mucha bendición en convivio y disfrute con nuestros hermanos. De igual forma, recordándoles que este domingo no vamos a tener un culto presencial, pero sí lo vamos a tener virtual. Reitero,
volviendo de la CIL, se reanudan nuestras actividades como estaban. De igual forma están invitados para poderse conectar de manera online a lo que es la cuenta de MCI Villahermosa, para que puedan disfrutar del evento de la CIL. Muchas gracias por permanecer hasta este momento y oremos para quedar despedidos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Ahora que disponemos, Señor, a desconectarnos, te pedimos que nos desconectemos de este momento, Padre, pero no de tu presencia, que podamos permanecer conectados a tu corazón, que aún en nuestros descansar podamos tener un sueño placentero, guiados, Señor, a que permanezcamos en todo momento anhelando de tu presencia. Te damos gloria y honra porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, a ti oramos. Amén. Dios les bendiga. Excelente jueves.